Tenemos más esta noche. Fuentes oficiales y del partido líder han confirmado que la protesta convocada por esta organización se realizará mañana a partir de las 2 de la tarde para manifestar en paz el respaldo al vicepresidenciable Edgar Barquín. La misma culminará, dicen, con una vigilia. El director de la Policía Nacional Civil anunció que las fuerzas de seguridad estarán en alerta durante todo el día. El partido líder solicitó permisos ante las autoridades para desplazarse desde las 2 de la tarde. En el plan se contempla la presencia policial en el Obelisco, la Corte Suprema de Justicia y el Parque Morazán. Pues como la información del partido está oficializada que va a ser el día de mañana a partir de las 14 horas, pues nosotros vamos a estar alertas desde primera hora. Tomando en cuenta antecedentes del pasado, como el recordado Jueves Negro, el director aseguró que en el eje principal de la concentración serán destacados elementos policiales sin armas de fuego, como medida de seguridad y para evitar que se salga de control. Nosotros como fuerzas de seguridad tenemos 3 anillos de seguridad y el primero o el principal vamos a tener personal que se mantendrá llenando las características que hasta el día de hoy hemos desarrollado en cada uno de nuestros operativos, en cada una de las manifestaciones que se han tenido, pues que han sido varias, que es personal sin arma de fuego y con el uniforme gris perla, y la intención es que se garantice la seguridad de las personas y que no haya confrontación y que no haya agresiones. Otros puntos serán habilitados, pero estos dependerán del avance de las concentraciones. Lo que sí es evidente es que las bases del partido líder pretenden respaldar al vicepresidenciable de esa organización, Edgar Barquín, quien recientemente fue señalado de ser protector de Francisco Morales, alias el Chico Dólar. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Diego de Diego Marcos. De hecho, la militancia del partido líder en los diferentes departamentos están a la espera de que la dirigencia nacional defina el día de la protesta anunciada para esta semana, como ya lo decíamos en la nota anterior. Por el momento, solo se están haciendo reuniones en todo el país, atentos a cualquier llamado. Hasta el momento ningún movimiento ni logística se ha podido observar en la mayoría de los departamentos del país. Cuando se les pregunta a los empresarios del transporte de Quetzaltenango, Atabarapaz, Quiché, Suchitepeques, Huehuetenango sobre la posible movilización de personas a la capital para esta semana, ellos aseguran que trabajarán con normalidad, transportando personas en los horarios que les corresponde. En Jarapaz trascendió una reunión de la dirigencia del partido líder y en Salamá hablaron de una posible movilización desde muy temprano mañana miércoles hacia la capital para participar en una vigilia. Sin embargo, informaron a los participantes estar atentos ante cualquier cambio de última hora. En Quiché esta tarde se supo de la contratación de varios buses en los municipios de Nevaj y Zacualpa para movilizar gente. Nadie ha confirmado si será mañana o será hasta el jueves cuando estas personas viajen, pero manifestaron que la población está dispuesta a viajar en cualquier momento. En Jutiapa esta tarde la dirigencia del partido se reunió para tratar el tema. Sin embargo, debido a que los líderes nacionales no han oficializado el día de la protesta, tampoco pudieron concretar la logística para viajar a la capital. Lo que sí dejaron en claro es que viajarán cuando se les llame. En Quetzaltenango, cada candidato está organizando a sus simpatizantes, pero aún desconocen el día que viajan porque no se les ha informado con exactitud cuándo se realizará esta protesta. Y la Alianza Obrera Campesina, vinculada al partido líder, realizó hoy bloqueos en distintos lugares de la capital. Uno de ellos fue en la 30 Avenida y Calzada Roosevelt, en la zona 11, donde más de 300 personas bloquearon las 2 vías de esta transitada arteria, con el fin de exigir a la CICIG el listado de financistas de partidos políticos. Sebastián García, dirigente, solo esperaba una llamada telefónica para quitar el bloqueo, mientras las fuerzas de seguridad se presentaron al lugar y los manifestantes forcejearon con la seguridad por unos instantes. Luego se dio la orden de liberar el paso. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala llama a los simpatizantes del líder que están siendo convocados a manifestar en la capital para que no ataquen a los periodistas que van a cubrir esta actividad. La Junta Directiva de la APG, ante el anuncio de la manifestación convocada por el partido líder en apoyo a sus candidatos señalados de actos de corrupción que incluye a su vicepresidenciable Edgar Barquín, tras diversos informes que indican que se estaría alentando a sus seguidores a hostigar e intimidar a periodistas que den cobertura a la marcha, la máxima entidad de prensa en el país hace un llamado al partido. Nosotros hacemos un llamado al partido líder para que sea una manifestación pacífica, que se mantenga en el orden y sobre todo solicitamos que haya respeto
al ciudadano, que haya respeto a la propiedad privada, que no vaya a existir vandalismo en la manifestación, que sea algo pacífico. La APG considera que la manifestación podría tener resultados similares al del Jueves Negro y Viernes de Luto, cuando en 2003 hordas del partido FRG agredieron, persiguieron y amenazaron a reporteros, dejando como resultado un periodista muerto. Nosotros pensamos que los medios de comunicación que no son afines al partido líder, pues tendrán que tener una estrategia muy especial. Es decir, sabemos que quienes vayan a realizar la cobertura del evento van a ser filmados, van a existir cámaras. Entonces nosotros pedimos al partido líder que por favor se respete la libertad de expresión. La APG considera que ningún escenario o crisis justifica la limitación al derecho de informar y ser informado. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Marvin Pérez. Para Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, los bloqueos generan pérdidas económicas y esto lo deben solventar las autoridades. Realmente es muy grave que sigan cometiendo estos hechos delictivos, que no nos permitan desarrollar nuestra vida normalmente. Los daños económicos son tremendos y ciertamente se afecta toda la legalidad del país con la comisión de estos hechos delictivos. A mí no me merece ningún crédito las exigencias que ellos tienen, porque alguien que comete hechos delictivos para ser escuchado, lo único que se tiene que hacer es capturarlos y ponerlos a disposición de los tribunales. Existe una diferencia sustancial entre una manifestación producto de la indignación general y una de carácter clientelar. Esto lo señaló Frank Larroé, ex relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión en relación a la convocatoria realizada por el partido líder. Que es importante hacer la diferencia entre lo que han sido las movilizaciones legítimas del pueblo de Guatemala, que surgen de su indignación, de la expresión de su indignación y de su voluntad personal de expresarla ante los líderes políticos, a lo que son las movilizaciones pagadas de los partidos. O sea, que un partido haga una concentración y un líder político haga una concentración es válido y correcto, si esa concentración es una concentración voluntaria, es de simpatizantes que por su propio deseo van. Pero cuando un partido político se aprovecha de lo que yo llamo lamentablemente la precariedad económica del pueblo de Guatemala, porque en Guatemala hemos permitido que bolsones de la población lleguen a niveles de pobreza tan grande que el poder hacerse algunos centavos para ir a una manifestación significa mucho en su economía familiar. Entonces es muy fácil para un partido que maneja recursos poder financiar a estas personas y ponerles transporte, ponerles almuerzo, darles algún obsequio, una gorra, una playera, una cubeta o algo, y llevarlos a la capital a manifestar. Eso a mí me parece que más bien es ofensivo al pueblo de Guatemala, porque es utilizar la pobreza del pueblo en contra del mismo pueblo, para engañar al mismo pueblo, para darle impresión de que pueden reunir 100,000 personas y demostrar que tienen fuerza, cuando lo que reunieron fue a 100,000 pobres y demostrar la pobreza del país. Mantener la democracia en medio de una coyuntura polarizada es un reto para la sociedad guatemalteca, pero es posible. El tema lo abordan diferentes organizaciones en el marco de un seminario en pro de la democracia. Miguel Salay nos amplía. Según el ex relator de la ONU, Frank Larroé, aún en la crisis se puede lograr democracia. Estas opiniones y otras se plantearon en un seminario que lleva el mismo nombre y que pretende darle mayor validez a las protestas sociales, encaminando las demandas a un solo fin, que en este caso es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y yo creo que sí es el momento en que el pueblo de Guatemala empiece a reflexionar sobre qué tipo de democracia quiere, porque a veces nos quedamos en la crisis. Y yo creo que hay que continuar las movilizaciones, que han sido un ejemplo de ser movilizaciones multisectoriales y pacíficas. Y me parece que hay que incrementarlas y la presión al Congreso hay que aumentarla masivamente. Pero creo que además de manifestarse frente a la crisis y expresar la voluntad del pueblo, hay que tener una salida. Y el objetivo en este momento es uno,
es apoyar el proyecto de ley que el Tribunal Supremo Electoral planteó al Congreso sobre reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Agregó que lo más importante de momento es que independientemente de si se aplican o no los cambios a la ley electoral y de partidos políticos, aprobar las enmiendas debe ser la prioridad. De la misma manera, el concejal de la UNESCO para Latinoamérica expresó la preocupación por tratar de buscarle salidas viables a la crisis y destacó el papel de la prensa en una sociedad polarizada por la constante de corrupción. El tema es cómo se logra hacer una verdadera superación de estas crisis sin que los elementos centrales de una democracia estén perjudicados por este proceso, ¿no? Entonces, primero es eso, no es que el problema no es tener o no tener crisis, es cómo se enfrentan las crisis, ¿no? Informar con pluralidad de voces, informar de una manera amplia, y para eso algunas condiciones son importantes. Una de ellas, central, es que ustedes puedan ejercer su trabajo con seguridad. O sea, si hay manifestaciones, que es importante, hay protestas, que estas protestas que sean pacíficas sepan a proteger el trabajo de los periodistas. En el seminario aportan sus ponencias instituciones como Demos, Flaxo, INSEP y la Comisión para la Convergencia Nacional para la Reforma Política, entre otras organizaciones. Por unas elecciones en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Vamos a retomar un poco el tema acerca de lo de la marcha o la manifestación que se espera del Partido Líder. Jorge, como usted le han de haber puesto en contexto un poco, el Partido Líder está siendo pues señalado en algunos de sus miembros, incluyendo el vicepresidenciable, de cuestiones de corrupción, que es contra lo que se está moviendo todo el país en contra de. La respuesta del Partido Líder es convocar, de lo que ellos dicen podrían ser 100,000 personas, muchos lo dudan, pero digamos que viniera esa gente a manifestar. ¿Cree usted que esa es una respuesta adecuada a lo que en realidad se está esperando o como debería de responder Líder en realidad? Como les decía hace un rato, esto no ocurre solo en Guatemala. Y a mí me hicieron la pregunta en relación a un caso parecido en el Perú, que es mi país. Y yo respondí diciendo que a mí me gustaría vivir en un país en el cual cada vez que a un líder político lo acusan de algún acto indebido, de corrupción o cualquier otro, este se ponga directamente a órdenes del juez para que sea su honorabilidad absolutamente defendida en términos judiciales. Yo creo que un chantaje, lo ha dicho muy bien Jorge Briz, el presidente de la Cámara de Empresarios, me parece a mí, que sobre temas de legalidad no hay chantaje posible. Si hay razones suficientes, si hay indicios razonables de que se han cometido delitos, eso se resuelve en la esfera judicial. Eso es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho o la aplicación de la ley no depende de mayorías o minorías, depende de la aplicación de la ley. Y creo que sería muy bueno que nuestros líderes aquí o en cualquier parte le dieran el ejemplo a la gente de que cada vez que hay ilícitos es el juez el que debe resolver. Eso es construir democracia, eso es construir Estado de Derecho. Y es que para muchos, perdón María Luisa, para muchos es como tocar una llaga. Hace algunos años el señor Ríos Montt en su momento salió en una conferencia de prensa diciendo que iban a venir sus bases a manifestar porque no lo dejaban participar y que entonces si se salía de sus manos y podrían haber cosas que no eran adecuadas, cosa que sucedió. Es recordado por todos y mal recordado de ese Jueves Negro, ¿ya? Donde hubo la muerte de un periodista y cosas desastrosas. Si eso le pasara, ¿cuál sería el precio que pagaría el líder si en caso se le fuera de las manos esa manifestación? Yo creo que deberían estar pensando muy seriamente esa manifestación. Primero porque sus motivos son, por lo que he escuchado decir al líder empresarial, son una suerte de presión sobre la acción de la justicia o la posible acción de la justicia. Ese motivo ya me parece a mí en sí mismo es deleznable. Pero luego, si además de eso ocurriesen eventos de violencia o de confrontación que vayan más allá, digamos, de los cauces democráticos, yo creo que el costo para los que convocan sería muy alto. Por una razón muy sencilla, yo lo que percibo estos días en Guatemala es una indignación a flor de piel, como si se hubieran acumulado muchos agravios en el alma de la gente y ellos estuvieran muy sensibles, muy indignados frente a una situación que ya es intolerable. Si a eso le añadimos el agravio del chantaje, creo que puede haber un costo político muy alto.
Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa de este movimiento clientelar, podríamos decir, pero vamos a rescatar la participación ciudadana, de lo que usted ha hablado hace muchos años ya y que pues está por supuesto en la voz de todos los guatemaltecos, en esa conciencia que parece despertar. Hacemos una pausa, pero regresamos. El diputado Roberto Alejos propone aplazar las elecciones para dar tiempo a aprobar las reformas a la ley electoral y abre polémica en el Congreso.